Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Pues Edgar Sala me mandó un video en donde un usuario, entiendo que es antisionista, lanza pues un montón de preguntas. Se supone que sobre el tema del sionismo y el dispensacionalismo o la opinión dispensacionalista. Entonces, Edgar, tengo bastante tarea que hacer del seminario, bastante trabajo acá en el ministerio, pero déjame hacer 19 observaciones rápidas. No voy a poner aquí el video que me mandaste, Edgar, que me mandó Edgar, porque no quiero darle foro a ese tipo de pensadores. Es alguien adicto a los debates, entiendo, de la así llamada Alianza Evangélica, y ahí se la pasan en eso, en estar discutiendo con gente en el internet. Pero voy a leerles estos puntos, los tengo aquí, que son muy breves. Pues número uno, no todos los dispensacionalistas ven un cumplimiento profético en la formación del moderno Estado de Israel. Algunos dispensacionalistas ven el regreso de los judíos en dos etapas, en incredulidad y luego en fe. Y podrían invocar pasajes de Ezequiel, por ejemplo, para decir ya se está cumpliendo este otro pasaje, porque han regresado en incredulidad a su tierra. No todos los dispensacionalistas opinan de esa manera. Entonces, la observación que hace el usuario del video, pues le falta conocer un poco más la tradición dispensacional. Número 2, ¿qué tiene que ver esto que él invoca del rapto de la iglesia? Cita ahí a el doctor Alducin, que le pone una fecha al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué tiene que ver el tema del arrebatamiento de la iglesia con preguntas acerca del sionismo? El sionismo simplemente es un movimiento que se concentra en promover o defender el derecho de los judíos a estar en su tierra, a la formación de este Estado de Israel. El arrebatamiento es un tema aparte, amigo. En cuarto lugar, yo invito al usuario a que entienda que lo que se expande no es el concepto de Israel, sino el concepto del pueblo de Dios. Y es perfectamente consistente el entender que ahora el pueblo de Dios, el concepto se ha expandido para abarcar también a la iglesia, además de a la nación de Israel. Número 5, Romanos 2.29 no se refiere a los gentiles, se refiere a los judíos convertidos a Cristo. Y Filipenses 3.3 nos está indicando que la iglesia reemplazó a Israel y que ahora los pactos de Dios con Israel se han disuelto o se han espiritualizado en la iglesia. No pierdas de vista a Deuteronomio 30, verso 6. Fíjese que ya fuera anda el panadero con el pan, y yo, en lugar de estar comprando acá unas donas aquí respondiendo esto, digo que en Deuteronomio 30, verso 6, ya se ponía de antemano el énfasis en la conversión del corazón. Número 6, Oseas 1, verso 10, se refiere a la restauración final, numérica y espiritual de Israel. Romanos 9, 25 al 26, simplemente implica lo que ya he dicho, que el concepto de Dios se expande ahora para abarcar también a la iglesia. De ninguna manera Romanos 9 habla de una resignificación de lo que es Israel. La misericordia de Dios se ha expandido hacia los gentiles, mientras Israel está endurecido en parte, pero al final todo Israel será salvo, como dice Romanos 11. Todo esto también se puede decir de 1 de Pedro 2.10. La iglesia es el pueblo de Dios, pero la iglesia no es Israel. Número 7, sobre Jeremías 31 al 34. Bueno, ahí literalmente está dirigido a Judá y a Israel, a las casas. Hebreos 8, versos 8 al 12, de ninguna manera dicen lo contrario a esto. Entre dispensacionalistas entendemos que la iglesia participa de las bendiciones espirituales del nuevo pacto. A lo mejor el usuario no ha leído nada al respecto. Un tipo dispensacionalista tan revisado y tan popular como Charles Riley lo aclaró hace mucho tiempo en sus escritos. Ni siquiera hay que revisar las obras dispensacionalistas de los últimos 20 años. Y sin embargo, participar de las promesas espirituales del nuevo pacto no anula de ninguna manera las promesas étnico-terrenales nacionales para la casa de Judá y la casa de Israel. Y además hay que subrayar, Hebreos 12 no dice en ninguna parte, repito, en ninguna parte, que la iglesia sea el nuevo Israel o el verdadero Israel de Dios. Eso se lo sacaron de la manga. Número 8, la apelación a los padres de la iglesia, por favor, no es ningún argumento concluyente. Los católicos citan a los padres de la iglesia, los protestantes los citan, inclusive dentro de las sectas los llegan a citar. Nuestro argumento principal debe de ser la Sagrada Escritura. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cómo podemos explicarnos el antisemitismo de los padres de la iglesia? Bueno, en la medida en que se fueron alejando de sus raíces judías, los gentiles
se fueron convirtiendo en la mayoría dentro de la iglesia e introdujeron las ideas antisemitas que después se popularizaron durante toda la Edad Media y alcanzaron también a la Reforma, y por lo visto siguen alcanzando a jóvenes y usuarios incautos que siguen repitiendo los mismos mitos contra el pueblo judío. Los padres se alejaron de la escuela de Antioquía y abrazaron la escuela de Alejandría y su espiritualización y hermenéutica simbólica. Un dispensacionalista como Andy Woods explica fenomenalmente esto. Invito al usuario a leer Forjado desde la Reforma, que es una compilación muy interesante y es un libro reciente accesible. Número 9. Miren, que el dispensacionalismo sea una novedad que no fluyó del torrente apostólico y que es algo que tiene un siglo de existencia. Este rollo de que no fue aprobado por la historia exegética. Miren, en primer lugar, eso no tiene nada que ver con la discusión del sionismo. Y en segundo lugar, es una pieza retórica, una perorata que se oye bonito, pero que está totalmente inconexa con el tema que se supone el usuario quería tratar. Romanos 2, 28 al 29 no anula la promesa étnico-terrenal nacional para Israel, sino que en todo caso deja claro que para que se dé el cumplimiento de esta promesa tiene que convertirse el judío. ¿A quién? A Cristo. Lo étnico debe sujetarse a la fe y no al revés. Número 11. Miren, Israel como nación jamás ha dejado de ser el pueblo de Dios, ni aún en sus épocas de peor apostasía. Piensen ustedes en la apostasía del pueblo durante el desierto, en la apostasía durante el tiempo de los jueces, en la apostasía durante el reino dividido, en la apostasía durante el exilio babilónico. Los profetas venían en el nombre de Dios a reprender ¿a quién? Al pueblo de Dios que estaba en apostasía. Esa relación de pacto entre Dios y la nación de Israel solamente la ha anulado el cristiano supersesionista o reemplacista, no las Sagradas Escrituras. Romanos 9, 6 al 8 habla del Israel espiritual dentro del Israel étnico. Repito lo que acabo de decir hace un momento: el cumplimiento de la promesa para el Israel étnico tiene como presupuesto la conversión del judío a Cristo. Sin embargo, lo étnico no deja de tener importancia, simple y sencillamente porque en la palabra de Dios, en el pacto abrámico, hay una promesa para Abraham y su descendencia física, étnica, nacional y terrenal. Vas a escuchar a los profetas una y otra vez hablándole al pueblo étnico, nacional y terrenal y recordándoles estas promesas del pacto abrámico. El Israel étnico será convertido al Mesías justo antes de la instauración del reino sobre la tierra. Número 13. Ya mero acabamos. Ningún judío va al cielo sin fe en el Mesías. El concepto pueblo de Dios sobre la nación de Israel no es un concepto salvífico que nos hable de la condición espiritual del pueblo como tal, porque ahora ese pueblo está endurecido en parte. El concepto pueblo de Dios sobre Israel se asienta sobre la base de la promesa de Dios dada al pueblo. Es un concepto pactual. Número 14, Gálatas 6, versos 3 al 7. Pues este es uno de mis pasajes favoritos porque dice que a través de la fe nosotros somos descendencia de Abraham, pero dice que somos su descendencia en la fe. Eso no significa que seamos nosotros convertidos en judíos étnicos o en judíos espirituales como gentiles. La paternidad de Abraham es en la fe, y no pierda tampoco de vista, por favor, que la nación de Israel todavía no se había formado cuando Abraham fue justificado por la fe. La nación de Israel nació después de la justificación de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Creo que no es difícil de entender. Número 15. La iglesia no es de ningún segundo orden en relación a Israel. No es que Israel esté aquí y la iglesia está acá. Esa objeción a mí me suena a orgullo gentil, y de eso se ocupó Pablo en Romanos 11, versos 17 al siguiente. Y yo les invito a que lo lean con atención. Número 16. La palabra escogido, pues la siguen viendo con el lente de la tradición predestinataria, siendo reformados, calvinistas, metodistas o lo que usted quiere mande. Entonces hay que quitarse el lente de la tradición predestinataria para entender qué significa ser escogido. Cuando se habla de eso en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Jacob fue amado y Esaú fue aborrecido. Yo pregunto, ¿Esaú está en el infierno? Número 17. De nuevo, la pregunta sobre el arrebatamiento, rapto de la iglesia no tiene nada que ver con el tema del sionismo. A veces creo que estos críticos no quieren una respuesta. Ponen todos los temas de la teología en la mesa. Lo que necesitan es meterse a una licenciatura.
meterse a estudiar. Creo que este usuario del video que me mandaron dice que se formó en un instituto dispensacionalista. Pues a lo mejor tuvo muy malos maestros o no se prestó la atención debida, porque este tipo de preguntas pues requieren conferencias magistrales. Número 18. Miren, yo nunca he escuchado a ningún dispensacionalista usar Gálatas 4 versos 25 al 26 para decir que el Estado moderno de Israel es la madre de todos los creyentes. Discúlpenme ustedes. Y número 19, para finalizar, Gálatas 6 versos 15 al 16 no dice que el Israel de Dios, el concepto de Israel de Dios, sea la iglesia, los judíos y los gentiles unidos. En el contexto, el Israel de Dios son los judíos creyentes en Cristo. Y el propio texto que se está citando evidencia la distinción. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16.